Vamos a dar paso a la conferencia de esta tarde y es un privilegio presentar a nuestro conferenciante invitado para este simposio. Se trata de una figura de referencia en el ámbito de la salud mental, la investigación y la práctica contemplativa, el doctor Javier García Campayo. Si bien el doctor García Campayo nos pidió ser presentado como lo que es, catedrático de psiquiatría, director del máster de Mindfulness y de la Cátedra de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza, me gustaría decir también que es una de las voces más reconocidas en el área de la psicología contemplativa, un campo emergente, promovido por él mismo, que fusiona la ciencia psicológica actual con los conocimientos milenarios de las tradiciones espirituales. Durante su larga trayectoria ha sabido tender puentes entre la ciencia y especialmente el budismo, con una mirada profunda, respetuosa y humana. Personalmente para mí, como psicóloga y académica de profesión, cuenta con toda mi admiración y su trabajo encarna precisamente el espíritu de este encuentro, el de mostrar cómo las enseñanzas budistas pueden contribuir activamente al bienestar, la convivencia y la transformación social. Le expresamos nuestro profundo agradecimiento por su generosa participación y compañía en el día de hoy, compartiendo su experiencia, conocimiento y sabiduría en esta conferencia. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a la Unión Budista de España, muchas gracias a Enrique, a Luis, por su amable invitación y muchas gracias a ustedes, a Soka Gakkai, ¿no?, a todos los que están aquí por su presencia. Yo voy a hablar de esto, de valores esenciales del budismo, pero desde una perspectiva amplia, porque incluiré pues, todas las tradiciones espirituales y contemplativas, aunque haré una especial énfasis en el budismo. Por eso hablaré de la meditación y cómo desde el ámbito de la neurociencia ha ido evolucionando hacia las ciencias contemplativas y también comentaré el impacto que el budismo ha tenido en la psicología y la psiquiatría actual. Cuando se habla de la marca del siglo XX, es decir, el hecho aislado más importante del siglo pasado, historiadores o filósofos de la historia tan importantes como Arnold Toynbee considera que lo más importante del siglo XX no fue ni las guerras mundiales, ni la caída del muro de Berlín, ni la descolonización de los imperios, sino que él defiende que el hecho aislado más importante que resume el siglo XX es la llegada de la meditación a Occidente. Él piensa que la historia se mueve por ideas y que esta ha sido una de las ideas motoras principales del siglo pasado. Cuando pensamos en meditación, en Occidente sobre todo pensamos en meditación budista. La meditación budista llega a Occidente a finales del XIX, principios del XX, pero realmente el cambio social, la entrada en el mainstream, en la corriente principal de la meditación, curiosamente, no fue gracias a la meditación budista. Los expertos consideran que fue esta imagen, los Beatles con Maharishi, el gurú Maharishi, en el año 68 en Rishikesh, ¿no?, en la capital mundial del yoga, lo que produjo la explosión de la práctica meditativa en Occidente, curiosamente. La meditación trascendental tuvo un impacto importante en los años 60. De hecho, se realizaron publicaciones científicas de interés y con evidencia de que funcionaba en diferentes ámbitos, pero curiosamente la meditación trascendental desapareció en los 10 años siguientes. De hecho, en este momento es algo residual, testimonial. Desapareció en los años 70 y con lo que más se identifica la meditación en este momento en Occidente, y es, digamos, el tipo de meditación más utilizado, es mindfulness. Mindfulness surge en el año 79 en la Universidad de Massachusetts, dirigida por un médico, John Kabat-Zinn. Esa es una de las estancias que ha hecho en España, en Zaragoza. Y pensamos en el momento en que surge este tipo de meditación. Su gran preocupación era que este movimiento no se confundiese con la New Wave, con el movimiento hippie, beatnik, que en ese momento
estaba resultando muy importante, aunque estaba ya en los últimos coletazos en Estados Unidos. Y él lo que pretende es una corriente que sea absolutamente científica, occidental, es decir, que elimine cualquier reminiscencia cultural, espiritual, de manera que pudiese ser practicada por cualquier persona, de cualquier tradición o de ninguna tradición, si no tenía creencias espirituales, y, como digo, con una gran evidencia científica. Y lo consiguió. En los primeros 20 años, de 1980 al año 2000, prácticamente no se hace ninguna investigación, pero a partir del año 2000 ven el número de publicaciones. En este momento se están publicando casi 3.000 artículos científicos, 500 de ellos son revisiones, es decir, que se está haciendo una investigación muy intensa para que se pueda llegar a ese nivel de actividad. De hecho, es una de las áreas de la neurociencia donde más se está investigando. Lo que se investiga no solamente su utilidad en diferentes ámbitos, como la salud, como la educación, va a aumentar mucho los rendimientos en el ámbito del trabajo, del deporte, etcétera, sino que aproximadamente el 40% de las publicaciones que se están realizando tienen que ver con la idea que se tiene en neurociencia, que es que un cerebro entrenado con meditación durante 20 años, su funcionamiento no tiene nada que ver con un cerebro sano no entrenado en la meditación. Ese es uno de los temas importantes que se está analizando. ¿Hasta dónde podría llegar el cerebro humano con entrenamiento? Este artículo en Lancet, la revista científica médica más importante, supuso un cambio estructural en la visión que tenía la ciencia de mindfulness. Se demuestra que en la depresión recurrente, es decir, cuando ha habido ya 3 episodios depresivos y la enfermedad se considera crónica, el tratamiento con mindfulness, concretamente con un protocolo MBCT, era tan eficaz para la prevención de recaídas depresivas como el tratamiento farmacológico, el antidepresivo, que es el que se está utilizando habitualmente. Desde entonces, las guías clínicas, como la guía NICE británica, recomiendan mindfulness como tratamiento psicoterapéutico de elección para la depresión recurrente. A partir de ahí, se han realizado múltiples metaanálisis, que es la máxima evidencia científica, donde se demuestra que la meditación es eficaz no solamente en depresión, en ansiedad, en adicciones. En estrés en general se considera que es la técnica más eficaz para su manejo, pero también en enfermedades físicas, todas las que tienen que ver con el estrés, hipertensión, dolor crónico o incluso en cáncer. Esa mejora del bienestar psicológico produciría un impacto en la evolución de la enfermedad. Pero quizás más importante aún que la eficacia en estos diferentes ámbitos, en mi opinión, es el aumento evidente, porque hay estudios que lo demuestran, de los valores prosociales que produce la meditación. Está demostrado que las personas que practican meditación de forma regular son mucho más empáticas, son mucho más compasivas, altruistas, tienen mayor preocupación por los temas ecológicos o por los temas de justicia social. De hecho, la meditación se ha convertido en una corriente principal, ¿no? Está ya dentro del mainstream a nivel nacional, a nivel de Occidente, y en muchos países se está practicando de forma intensiva. Tanto es así que las universidades más prestigiosas, ¿no? Hablábamos del ámbito de la academia, están desarrollando departamentos exclusivamente para el estudio de mindfulness, ¿no? Instituciones como la Universidad de Harvard o la Universidad de Oxford. Pero en los últimos tiempos, uno de los temas apasionantes que se está produciendo en el mundo de la neurociencia, en el mundo de la investigación, de la psicología, de la psiquiatría, es un proceso evolutivo desde la meditación a lo que llamamos neurociencias contemplativas. Se habla de que hay 3 olas que se han ido produciendo en los últimos años. La primera ola surge con mindfulness, ¿no? En el año 79, 80, es cuando aparece esta preocupación por la meditación atencional. Hacia el año 2000, las fechas son simplemente orientativas, tiene que ver con la actividad científica relacionada con cada uno de estos temas, aparece la segunda ola, que tiene que ver con las técnicas, terapias de compasión, y hacia el año 2010 aproximadamente surge toda una preocupación, un movimiento por lo que sería la neurociencia contemplativa. El concepto de neurociencia contemplativa surge por primera vez con Alan Wallace, bien conocido meditador de la tradición tibetana, traductor del Dalai Lama, que escribe este primer libro, ¿no? Ciencia contemplativa,
Y poco tiempo después, con otro neurocientífico de reconocido prestigio de la Universidad de Wisconsin, también practicante budista, donde describe como tal la neurociencia contemplativa, el interés por lo que se ha denominado así, este campo emergente que surge de la neurociencia y de las tradiciones espirituales contemplativas. Mind and Life es una fundación que seguramente es la que más representa el interés por la investigación en este campo, y en esta institución, en esta fundación, hay, por supuesto, neurocientíficos, pero también maestros contemplativos, con el Dalai Lama como quizás uno de los principales o más conocidos representantes. ¿Cuál es la idea que se tiene en este momento en la neurociencia? Que de todo lo que tienen las tradiciones contemplativas para ofrecer al ser humano para su desarrollo, para su bienestar, la ciencia solo ha investigado un 5% aproximadamente de todo eso. Es decir, el campo que queda por desarrollar es increíble, ¿no? De ese 5% que se ha estudiado, pues sobre todo se ha trabajado con entrenamientos atencionales como mindfulness, un 75%, un 20% aproximadamente con compasión y como un 5% con una de las áreas que en este momento más se está trabajando, nosotros mismos también estamos muy interesados, que serían las técnicas deconstructivas y su aplicación al bienestar, a la terapia, etc. De la misma forma que surgen departamentos, unidades para el estudio de mindfulness, surgen también para el estudio de las ciencias contemplativas. Como ven, casi siempre nos llevan ventaja, ¿verdad?, los países anglosajones, y hay en diferentes universidades americanas, canadienses, australianas, como Monash, etc. Nosotros hemos intentado seguir este ámbito, ¿no? Y en 2013 desarrollamos el máster de mindfulness, ¿no?, el primero en una universidad hispanoparlante, y también recientemente la cátedra de ciencias contemplativas, también la primera en una universidad hispanoparlante. Quería también reflexionar sobre la influencia del budismo en la psicología y en la psiquiatría. Estos serían los precursores, ¿no? Comentábamos que el budismo, sobre todo en el aspecto más filosófico, más teórico, llega a Europa a finales del XIX, principios del XX, y sobre todo donde impacta es en filósofos, ¿no? Desde Schopenhauer hasta Nietzsche, hasta Jaspers, que no solamente era filósofo, sino un psiquiatra muy importante, que dejó amplia huella en la psiquiatría con el área de la fenomenología, etc. Estaban muy interesados por el budismo, y hicieron comentarios, hicieron referencia en toda su obra. Pero fue posteriormente estos psiquiatras, psicólogos, quienes incorporan de una forma más estructurada aspectos de budismo en diferentes escuelas o tradiciones. Carl Jung, un discípulo heterodoxo de Freud, ¿no?, bien conocido, él llegó a equiparar de alguna forma el inconsciente colectivo con algunos aspectos de la mente universal, de la iluminación. Él estaba muy interesado en estos temas y luego veremos también, escribe diferentes libros sobre espiritualidad que siguen siendo referencia. Erich Fromm, famoso por su libro Budismo Zen y Psicoanálisis, donde viene a decir que la práctica de Zen sería una especie de profundización en la práctica psicoanalítica que permitiría conocer y llevar al consciente muchos aspectos inconscientes no trabajados. Y Abraham Maslow, el famoso autor de la jerarquía de necesidades, que sigue siendo referencia en muy diferentes ámbitos, para él la pirámide, la parte más alta de esa pirámide, la autorrealización, sería muy equivalente al concepto de iluminación de la tradición budista. Quiero señalar que se está de acuerdo en que todos ellos estuvieron fuertemente influenciados por este autor, más bien teórico del budismo zen, ¿no?, Daisen Tetsuro Suzuki, ¿no?, que con sus varias series de libros, ¿no?, ensayos sobre budismo zen, produjo un impacto tremendo en toda la comunidad científica occidental de la época. Pero el gran impacto del budismo en la psicología, en la psiquiatría, en la psicoterapia, ha venido con lo que se ha denominado tercera generación de psicoterapias. Podríamos decir que toda esa generación de psicoterapias es budismo aplicado.
empezando por Jon Kabat-Zinn, él es el padre del mindfulness. Él tuvo una amplia influencia del budismo Theravada y del budismo Zen. Fue el primero que desarrolla esta técnica, como digo, eliminando reminiscencias que pudiesen dificultar la práctica de la meditación a los occidentales. En esta segunda ola, como comentábamos, la compasión ha tenido una especial relevancia. Hay diferentes autores que han desarrollado protocolos de compasión, pero quizás uno de los más importantes es Paul Gilbert, la Compassion Focused Therapy, ¿no? La terapia focalizada en compasión. Él está fuertemente influenciado por el budismo Vajrayana. Habla incluso del Yidam en las terapias, etc. Tara Brach, como ejemplo de todas las psicoterapias relacionadas con la aceptación. Tara Brach realmente ha estado influenciado por diferentes escuelas del budismo. Y Marshall Linehan, representante y principal persona que ha desarrollado la terapia dialéctico-conductual de referencia para el tratamiento de los trastornos límite de personalidad. Ella es, además de psicoterapeuta, psicóloga, maestra Zen. Y por último quería acabar con la eficacia, los aspectos sanadores del budismo, de las tradiciones contemplativas en general, de una forma más amplia, y reflexionando sobre el hecho de que generalmente la psicología, la psiquiatría, la ciencia no se han llevado muy bien con las tradiciones espirituales, ¿no? Ha habido, bueno, sus dimas y diretes. Yo mismo he comentado más de una vez que yo me formé en Mindfulness en el 97 en Canadá y comentaba como anécdota que ni me molesté en recoger el título, ¿no? Porque ¿para qué? En aquella época un psicólogo, un psiquiatra, año 97, no solo en España, en toda Europa, que hiciese apología de la meditación, acababa con la carrera. Entonces, bueno, ha sido un proceso progresivo, lento, etc. La psicología transpersonal ha sido la corriente que seguramente más ha acercado a las tradiciones espirituales en general, al budismo concretamente, pero a todas las tradiciones espirituales, hacia la psicología, la psicoatría, con grandes precursores, ¿no? He elegido de los muchos un psiquiatra como Carl Gustav Jung, ya he comentado, y algunas de sus obras más importantes en esta conexión entre la espiritualidad y la psicoterapia, el libro rojo, escrito sobre espiritualidad y trascendencia, o psicología y religión. Siempre hubo un interés. William James, uno de los padres de la psicología a principios del siglo XX, estaba muy interesada en toda la tradición meditativa, budista, etcétera, pero curiosamente todos sus seguidores, de alguna forma, cuando transmitieron su enseñanza, eliminaron algunos aspectos de su interés por la meditación, ¿no? Como si fuese sospechoso de algo. Y Ken Wilber, muy conocido, el principal representante, ¿no?, de la psicología transpersonal, con algunos de los libros que han sido referencia en este tipo de terapias, desde espiritualidad integral, la religión del futuro, la conciencia sin fronteras, etc. Hay muchos estudios sobre el impacto psicológico que tiene la práctica de cualquier tradición espiritual, contemplativa, y lo que se demuestra de forma consistente es que las personas que practican, tienen creencias y práctica espiritual, contemplativa, tienen mejor salud mental como grupo que aquellos que no practican, que aquellos que no lo tienen. Los principales cambios serían estos. Hay una disminución del estrés y de la ansiedad, hay un aumento de la autoaceptación, del perdón a sí mismo, hay una mayor esperanza y conexión con el sentido de la vida. En este momento, el sentido de la vida se considera un elemento clave, el propósito, para la sensación de felicidad y bienestar, y las tradiciones espirituales generalmente conectan fácilmente con este sentido de la vida, y todo eso produce un mayor bienestar en general. Habría 4 elementos que se consideran especialmente sanadores de todas las tradiciones contemplativas, por supuesto del budismo también, y voy a insistir en ellos 4. Uno de ellos sería la capacidad de dar sentido al sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, bien lo sabemos, primera noble verdad, pero es mucho más fácil gestionarlo, regularlo, si podemos darle un sentido. Y todas las tradiciones espirituales en general pueden dar un sentido a este sufrimiento. Yo alguna vez he comentado una experiencia
personal, biográfica. Mi abuela, como casi toda la generación de la época, tuvo 9 hijos, se le murieron 4, se quedó con 5. La muerte de un hijo se considera en psicología, yo creo que no hace falta ser psicólogo o psiquiatra para eso, el mayor sufrimiento que puede experimentar un ser humano. Pues imagínense 4 hijos. Yo me acuerdo con 15 años preguntarle a mi abuela, ya me interesaban los aspectos psicológicos, abuela, ¿cómo pudiste soportar tanto sufrimiento? Y ella, creyente, piadosa, me decía, hijo mío, fue la voluntad de Dios, agradecida de que me dejase 5 hijos. Las tradiciones espirituales permiten dar un contexto, unos heurísticos que facilitan el dar sentido al sufrimiento. Y eso es algo muy consistente y muy importante. Otro de los elementos sería una figura de apego. La figura de apego la describimos como una figura que para nosotros represente la aceptación incondicional, la sabiduría incondicional, una sensación de conexión intensa. En tradiciones católicas, cristianas, pues Jesucristo, la Virgen; para la tradición budista, pues Buda, pues Guru Rinpoche, en fin, cualquiera de los maestros espirituales del linaje. Una figura de apego es especialmente relevante, como decía, en las situaciones difíciles que nos va a deparar la vida en el momento de la muerte, etc. Y produce una sensación de estabilidad y bienestar muy intensa. Yo he tenido pacientes, estoy recordando uno, que tenía una absoluta desestructuración familiar, una persona pues, bueno, con una infancia terrible como tal, pero sin embargo estaba muy sano psicológicamente, algo que no era fácil ni era esperable. Y en una de las sesiones de psicoterapia con él me comentó por qué. Y me decía, sí, doctor, porque estamos en Zaragoza, mi Virgencica del Pilar nunca me falla, siempre está ahí. Una figura de apego tan estable no deja de ser una fuente de bienestar, de paz y seguridad increíble. El tercer elemento de los que se han identificado como especialmente sanadores terapéuticos de las tradiciones contemplativas sería el perdón. En este momento se piensa que el estrés crónico está en la causa de la mayor parte de las enfermedades. Esto se denomina en medicina teoría de la neuroinflamación. Lo que viene a decir es que el estrés crónico produce cortisol crónicamente aumentado, que alteraría los mecanismos de neuroinflamación, aumentaría interleuquinas, citoquinas proinflamatorias y disminuiría las antiinflamatorias. Y esto, con el tiempo, lesionaría todos los órganos. Produciría enfermedades cardiovasculares, lesiona el páncreas y produce diabetes, facilita la aparición de cáncer, porque disminuye la inmunidad celular, linfocitos T4, con lo cual las células cancerígenas que espontáneamente aparecen de forma periódica se desarrollan con más facilidad. Pues bien, de todos los tipos de estrés, el odio, la hostilidad, se considera el peor, el que más daña, el que más lesiona. El perdón sería la panacea, el bálsamo para ese odio mantenido, ese estrés crónico. Y habría un cuarto elemento, y es que las tradiciones contemplativas espirituales permitirían al ser humano una sensación de salir del autocentramiento y sentirse conectado con algo mucho más grande que uno mismo. Eso facilitaría el que pudiésemos relacionarnos con el resto de seres vivos, el resto de seres humanos, pero el resto de seres vivos también, con animales y con el planeta y con el universo en un plano de igualdad, no en el plano habitual, autocentrado, de superioridad, de explotación que generalmente solemos tener, ¿no? Tanto con el planeta, con otros animales, etcétera, etcétera. Este sería otro de los grandes aspectos terapéuticos espirituales, es decir, esa sensación de conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Por último, y como conclusión, yo, que soy optimista disposicional, soy muy tendente al optimismo, pienso que estamos en un momento histórico con todas las dificultades que no hace falta comentar, ¿verdad? Que no hace falta más que poner la televisión y se ven. En un momento histórico, porque los neurocientíficos están fascinados por todo lo que las tradiciones espirituales tienen que ofrecernos, pero también cada vez más muchos maestros espirituales están abiertos a que se pueda investigar sobre esto. Y además tenemos el desarrollo tecnológico para poder evidenciar muchos de estos cambios que se producen. Todo esto probablemente hará que en los próximos años el desarrollo de las neurociencias contemplativas
el estudio de las tradiciones espirituales pueda llegar a permitir a la humanidad alcanzar unos estadios de bienestar, de felicidad sostenible que probablemente no se hayan conseguido hasta ahora en la historia gracias a los cambios tanto individuales como sociales que pueden llegar a producirse. Y nada más, esto quería comentarles con esta imagen, ¿no? El nido del tigre, el emblema nacional del Bután, seguramente una de las imágenes más icónicas del budismo. Muchas gracias.